Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy. Soy Alex y esta semana estoy con Rubén, que ya está recuperado. Bueno, más o menos. ¿Qué tal, compañero? Más o menos, más o menos. Tengo la voz un poco de Darth Vader, o sea que... Pero bueno, hemos sobrevivido, lo cual no es poco, oye. No es poco, no está mal. Nos congratula. Y Ekaíz Ortega, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Y nada, bueno, pues de viernes, que es como es cuando estamos grabando esto. Creo que los tres estamos de un viernes muy lunes, al menos en mi caso. Sí. Y nada, como cada semana vamos a empezar hablando pues de lo que hemos estado viendo, jugando, consumiendo, en definitiva, durante los últimos días. Y ya que la semana pasada no pudiste dar tu toque telenovelesco, Rubén, empieza tú esta semana. Pues mira, yo estoy con un culebrón, pero de los buenos, del de Better Call Saul. Me está encantando. Llevo las dos primeras temporadas. Me las he visto prácticamente una detrás de otra porque es terminar uno y decir, es que no puedo aguantar sin ver el siguiente. Y es así, o sea, estoy haciendo auténticas maratones con Better Call Saul porque es que es muy buena. O sea, la primera me parece estéticamente muy buena. O sea, cada plano está muy, muy cuidado. Cómo selecciona la luz, cómo coloca los personajes, cómo coloca los planos. Me parece increíble, me parece fantástica. Y en la segunda temporada, lo que me está enganchando son las dos tramas que trae, porque no voy a desvelar mucho, pero la serie se mueve en dos tramas, o sea, dos tramas paralelas que está constantemente, ¿y qué pasará aquí? Y a ver qué pasa aquí, y a ver esto cómo... Entonces me tiene absolutamente atrapado. No sé si voy por la décima de la segunda, por el 10º episodio de la segunda temporada, o incluso ya he pasado a la tercera. O sea, como esto va saltando automáticamente y no tengo conocimiento alguno, eso de omitir introducción es a saco, dame lo mío. Y la verdad es que estoy muy, muy enganchado y me parece una serie fantástica. Sí, es que es fantástica la serie. O sea, para mí es una de las mejores series que he visto en los últimos años, sin ningún tipo de duda. Y sí, es la cierto primera... que empieza un poco extraño. La primera temporada es un poco extraña, que no sabes muy bien hacia dónde va a ir. Pero en cuanto le pillas el tono, es eso, es como, dame lo mío ya, porque... Vamos, Sí, además, cómo se construye. La primera temporada sí que es verdad que es un poco posicionar un poco los personajes y tal, pero me gusta mucho, más que... dado que es eso, un posicionamiento, ¿no? Una presentación de los personajes... me gusta más la estética, o sea, me gusta más lo que veo, el cómo se coloca, ¿no? La fotografía, cómo coloca a los personajes, cómo coloca las luces precisas para que den énfasis a esa escena. Esa parte me encanta. Sí, Pero la segunda es todo un desarrollo de historia, es todo un desarrollo de personajes, de por qué son los personajes como son, y aprendes a odiar a muchos personajes, aprendes a entender a otros, y la verdad es que es fantástica, me está gustando muchísimo. Estoy deseando ya de hincarle el diente a la tercera, y si no me equivoco hay cinco temporadas. Sí, no sé si son 5 o 6, pero sí, vamos, y cierra perfectamente y va creciendo con cada temporada. A mí cada temporada me gusta más. Así Pues que... es estupenda. Recomendada 100%. Qué bien. Pero te habías visto Breaking Bad, ¿no? Sí, vamos, y a medida, claro, es que a medida que va saliendo, que va avanzando la serie, te vas preguntando, bueno, aquí los de Breaking Bad, ¿cuándo salen? Porque se va acercando el momento, ¿no? Es un poco de momento de cruce de series. ¿Cuándo es? En cualquier momento aparecen los de Breaking Bad por aquí. Pero no, en principio no, todavía no. Pero sí, los personajes sí que es cierto que es vamos a decirlo, el mismo universo, porque es el mismo entorno de Breaking Bad. Hay personajes de Breaking Bad, hay otros que no, que son nuevos, que son propios de esta serie. Pero bueno, a mí el personaje de Jonathan Banks, ya lo diré, me parece estupendo. Es el señor mayor este que hace vamos a decir, de portero de un parking, ¿no? Me parece un personaje increíble que se merece una serie en sí misma él solo. Es que es increíble ese personaje. Un spin-off del spin-off, ¿no? Sí, él solo sustenta una serie completa. No, sin duda. A ver, yo esta vez voy a hacerlo distinto, porque esta semana me ha pasado una cosa extraña, y es, me he puesto con 2 series y he dejado las 2 series, porque no me han gustado. Entonces, habitualmente siempre recomiendo
Y esta vez no es que no vaya no es que vaya a decir no veáis esto, pero es cierto que ha sido muy curioso. Porque uno me ha pasado con Mosco, la historia de Jeffrey Dahmer, la serie Buah, de qué, moda qué en Netflix. pesa la gente, tío. Ya tenemos el efecto El juego de calamar porque ya es la segunda serie con mejor estreno de la historia de Netflix. Y es cierto que a mí no me llamaba mucho, he empezado a verla, he visto pues creo que 3 capítulos y a mí no me ha gustado. A mí, no sé, no le veo ninguna cuestión narrativa de interés más allá del morbo, porque hay mucho morbo por las imágenes, hay mucho interés por qué pudo conducir a una persona a provocar ese tipo de... a matar a 14 personas, vamos a tener... Son 14, 16 víctimas, sí, y a comérselas y demás, ¿no? Entonces me parece un poco morbosa y con un mensaje muy confuso, de momento lo que he visto, y no voy a ver más, lo siento, porque intenta lanzar una serie de apuntes de por qué es así, pero me parece que apunta hacia todos lados de un modo muy, muy caótico. Como que a nivel de realización no me está gustando, y eso que creo que el protagonista lo hace muy bien. Y luego otra serie que he empezado y que no me ha convencido, y esta me da mucha pena porque la ha dirigido Mike Flanagan, que a mí es un director que me gusta mucho de series de terror, de Misa de Medianoche, La maldición de Hill House, etc. Y es una serie donde tiene un toque más juvenil. Bueno, los personajes son jóvenes, son adolescentes, enfermos terminales que están en la residencia y demás, ¿no? Y mezcla un poco la historia de ellos con un enigma que hay en la residencia, típica mansión de Mike Flanagan, porque siempre pone mansiones en las que están los personajes, y luego aparte en cada episodio se cuenta como una pequeña historia. Una pequeña historia aparte que se cuentan entre ellos los protagonistas. Y no encaja. Para mí, empecé a verla y hay algo que yo no sé si, quizás si lo hubiese visto con 15 años, me seguían acercando a los personajes, o no sé, pero hay algo en la serie que digo, mira, este es un Mike Flanagan hecho a medio cocer, ¿sabes? Como que le falta ese toque que me ha convencido anteriormente. Así que, bueno, una pena, pero ya está. Como hay 1000 series para ver y seguramente en una hora me pondré a ver Los Anillos de Poder el final, pues tampoco me voy a quejar. Pero está bien. O sea, yo antes era muy de... No, venga, si empiezo algo lo termino. Pero ahora es como... Hay tantísimas opciones que si no te encaja, a tomar por saco, ¿sabes? A no ser que sea la primera de The Office. Claro. Que luego tienes que tienes que seguir. O sea, es un trámite. Pero es que si no te encaja, tío, ¿para qué? ¿Sabes? Sí. De todas maneras, yo con las 2 series han sido 3 capítulos. O sea, que no ha sido ver el primero y dejarlo. Es como, no me ha convencido, voy a seguir. Y hay un momento en el que dices, mira, no merece la pena. No tengo ningún interés, es más... Me da hasta rabia ponerme. Y con tanta oferta que tenemos en este momento, pues ya está. Tampoco hay... No me remorde la conciencia, vamos. Y bueno, tú, Alex, ¿con qué te has puesto esta semana? Se me ha torcido el póster ese, de la princesa Mononoke. Muy bien. Bueno, pues esta semana no hemos seguido viendo Boruto. Así que eso está aparcado para Navidades, creo. Pero... estamos siguiendo con Andor. Ayer vimos el tercero. Y joder, me está gustando mogollón. Kenobi me gustó porque al final todo lo que me des de Star Wars me gusta. Soy así de irracional. Luego le saco 27.000 pegas, pero me lo fumo muy a gusto. Bueno, pero lo que más me está gustando... Hay que verlo para criticarlo, claro. Sí, no, y yo creo que las mejores críticas vienen por parte de los fans. O sea, no creo que seas peor fan por criticar algo, o sea, precisamente al contrario, no sé. Lo que más me está gustando de Star Wars de los últimos años, contando películas, y la de Rian Johnson, la odié, pero con revisionados dices, joder, realmente a nivel de dirección está de puta madre. Y tenía muy buenas ideas. Lo que más me está gustando del universo Star Wars son Mandaloriano y Andor, que son series donde no hay Jedis. Bueno, en la última de Mando sí, pero lo hacen muy bien, tienen... Ya no sé si Filoni también está detrás de Andor. Al menos no está como... Creo que no está ni como director, ni como guionista, ni demás. Pero quien está detrás de Andor ha pillado muy bien ese espíritu de Star Wars sucio, de las calles, de
todo derruido con un imperio muy poderoso en el que, bueno, hay también medio western en algunos momentos. Me está gustando mucho el rollo que tiene la serie. Diego Luna también es un tío que, joder, me cae muy bien. Y también creo que lo hace bastante guay. Y me está gustando un montón. O sea, me gusta un montón el tono. Yo estoy al día con la serie, he visto los 6 capítulos que hay hasta ahora y bueno, es cierto que es muy curiosa porque es como 3 capítulos, es como una pequeña película y los 3 siguientes también es como otra pequeña película. Y vamos, ambos arcos me han gustado. El segundo quizás un poquito peor que el primero, pero vamos, tiene una identidad propia como serie dentro del universo Star Wars y a mí Obi-Wan Kenobi no, acabó por no gustarme, la verdad, y en cambio esta estoy disfrutándola bastante. Yo creo que en Obi-Wan se notó que había problemas. También y demás, ¿no? Pero me está gustando bastante, sí. Yo creo que en eso, que en Obi se notó que hubo problemas, porque en principio iba a ser como una película o algo así, luego como que se recortó a serie, no sé, y hubo ahí cambios y rollos que no... Creo que se notan. Y aparte de los momentos ridículos per se, que bueno, son varios, sí. Sí, que no solo es la niña corriendo, ¿sabes? Que es que hay varios. Y luego estoy con Stranger... Bueno, he terminado la cuarta de Stranger Things. La primera me gustó mucho, la segunda me pareció horrorosa porque era lo mismo... En plan, ¿te gustó Stranger Things? Pues aquí tienes lo mismo pero con Pucci. Que Pucci, el perro de los Simpsons, era el personaje de Max. Era una niña malota con patinete, o sea, era Pucci. La tercera recuperó un poco, se fliparon mogollón en algunas cosas, pero la cuarta, entre que me parece que está muy bien grabada y que sobre todo el sonido es muy bueno, la banda sonora, joder, hace mucho también ahí, me ha gustado. El tema es que había capítulos de 1 hora, pero luego había muchos de 1 hora 40, el último es 2 horas 20, que dices, joder... ¿Qué habéis hecho aquí? Pero bueno, tengo muchas ganas de ver la quinta y última, supuestamente. Y nada, básicamente eso. Con Stranger Things me pasó un poco lo mismo. Con la primera me gustó mucho, la segunda me desconectó hasta el punto de que no la he vuelto a retomar. O sea, no, tú la dejaste en la segunda. No, la dejó en la segunda, la di por perdidas. Ya. Y tú en la primera, Kai, ¿no? Sí, a mí no llega a entrar en la serie nunca, no me... Porque no fuisteis niños de los 80 que iban en bici, jugaba a dragones de mazmorra. No. De esos 80 de Stranger Things, no. De esos no. Yo recuerdo que esos 80, no esos. Yo creo que nadie fue... O sea, esos 80 no existen, al menos en Europa no existieron. Que bueno, nada, me ha gustado bastante la serie. Pero eso, hay un montón. Quiero ver Hulka, que también ha terminado ahora y dicen que es muy divertido el último capítulo. No sé. Sí, a mí me falta el último capítulo. Yo he visto los 8 primeros, me falta el último porque la vida no me da para más. Espero verlo este fin de semana. Y bueno, lo que comenté un poco la semana pasada, a mí me parece una serie muy entretenida. Muy para olvidarla cuando la ves, porque es cierto que a veces te lo pasas bien y dices, ya está, ¿qué pasó? Ya no me acuerdo qué he visto hace 1 hora, ¿no? Pero no sé. En el fondo también está bien eso. También está en la serie de 2 horas 20 que te metes en la historia de un modo muy, muy intenso y otras de media hora que, pues eso, para divertirte, para comer, para ver de fondo, ya está. Sí. Una siesta el sábado, oye. Eso es. ¿Y esta semana qué tenemos que ver, Kai? Pues esta semana la verdad es que a nivel de streaming está muy flojo todo. Yo creo que el final de Los Anillos de Poder ha tenido algo que ver con todo esto. Que está claro que de lo que se va a hablar y desgraciadamente ya sé cómo acaba la serie, porque al final hemos publicado la crítica y yo me he tenido que leer la crítica para publicarla. Destruyen el anillo único. Entonces ya sé cómo acaba, ya me he comido spoilers, pero bueno, así que se va a hablar de eso este fin de semana. Y pues en el mundo del streaming poca cosa. Yo tengo una recomendación, pero es una recomendación que me da un poco de rabia hacerla porque lo hago a ciegas. Con esto me refiero a que es Chainsaw Man, el hombre... ¿Cómo es? Motosierra. El hombre motosierra, eso es, basada en el manga, que la ha sacado Crunchyroll, que es una plataforma de streaming especializada en anime. Y especialista en anime de hobby consolas, José Carlos Pozo, la ha visto y me ha dicho que es espectacular. Me ha dicho, es lo mejor que he visto este año en el género. Ha salido el primer capítulo y... Pues este año en anime ha habido cosas chulas. Sí, ha habido cosas Kimetsu chulas. no Yaiba. Sí, había Cyberpunk. Sí.
estuvo chulísima y demás, ¿no? Y me ha dicho que es espectacular el primer episodio. Entonces yo, es cierto que no me he documentado sobre la serie todavía, porque me lo ha dicho hoy además, ¿no? Pero vamos, ya tomo nota. Otra cosa es que luego, pues eso, es una plataforma poco conocida por la gente y demás, ¿no? Pero bueno, si te gusta el anime, que a muchísima gente en España le gusta y cada vez más, vamos, pues eso. Y luego, y ya en cine, se ha estrenado Halloween Ends, última película de la saga con Jamie Lee Curtis y demás, que supuestamente pone final, como el mismo título indica, a la saga, que veremos si es el final definitivo, claro, ¿no? Pero, es la última película que han estrenado. A ver, de la saga. Supuestamente Jamie Lee Curtis ya ha anunciado como es el final sí o sí, ¿no? Y por lo que sé de cómo acaba la película, debería serlo. Veremos si lo es, no lo es. Es cierto que quien la ha visto dice que no está demasiado bien. Pero bueno, aún así es lo que digo siempre, película de cualquier género. Si te gusta ese género, a veces te da igual que sea buena o mala porque te vas a sentar a verla y lo vas a pasar bien, ¿no? Y luego se ha estrenado también en España, bueno, aquí en España, una película española que es el debut de una directora que se llama Cerdita, la película. Que es una película de terror bastante interesante en principio, que coge el tema del bullying, un poco la gordofobia que hay en España en general, bueno, en todo el planeta casi, ¿no? Y también una historia de secuestros. Quien la ha visto la ha puesto bien, pero yo os recomiendo que veáis, hay un corto de la misma directora que se llama Cerdita, que está en YouTube, que puede ver cualquiera, que lo subió ella, donde es como un inicio o una idea de cómo es la película. Y ese cortometraje yo creo que si lo ves, ya tendrás ganas de ver la película. Así que eso es lo que hay esta semana. No hay grandes títulos en general, pero bueno, siempre tenemos algo para ver, ¿no? He visto el póster de Cerdita y no sabía ni qué era. Me ha recordado mucho, o sea, me ha dado vibras de Las colinas tienen ojos, o sea, de los pósteres promocionales de Las colinas tienen ojos y de La matanza de Texas. Sí, total. Sí. O sea, Los colores y... Total, Sí, pues... además, le escuché o leí una entrevista de la directora y comentaba que está rodado en verano y eso que se ven las texturas de la gente, la textura del calor, cómo está casi quemado, aunque no está quemado porque lo ruedan digital, evidentemente, ¿no? Pero ese efecto que le ponen al fotograma y demás, ¿no? Así que, no sé, yo por lo que me han ido contando de quién la ha visto, que ya en Sitges ha habido gente que la ha visto y demás, ¿no? Y lo que me he ido documentando tiene muy buena pinta la película. Genial, pues ponemos en la descripción del vídeo tanto el corto de Cerdita como las críticas que hay de las recomendaciones en Hobby Consolas y demás. Así que nada, tío, muchísimas gracias, como cada semana. Nada, gracias a los dos y nos vemos en un par de días. Chao. Venga, chao. Hasta luego. Y bueno, vamos con los análisis de esta semana, que tenemos bastante chicha entre cosas de Apple y cosas de Google. Tú has estado con lo de Apple, Rubén, cuéntame. Yo he estado con lo de Apple y además hay tela que cortar aquí con lo de Apple porque por el momento pues lo que tenemos es esto, lo cual no está nada mal. Es el Apple Series 8, el reloj, el Apple Watch Series 8, el reloj de Apple que estéticamente... La verdad es un Series 7, o sea, si tienes un Series 7 y le colocas el Series 8 justo al lado y apagas la pantalla de los dos, no vas a saber cuál es cuál, porque es que son exactamente iguales. Tenemos dos versiones de 41 milímetros, de 45 milímetros, y en lo que se diferencian básicamente son en algunos acabados. Digo en algunos acabados porque tenemos los mismos acabados de aluminio, de acero inoxidable y la edición de titanio. Y salvo el acabado en verde y en azul que teníamos en el Series 7, que se caen de esta nueva generación, pero todo el resto son los mismos acabados, el acabado medianoche, el blanco estrella, el plata, el negro medianoche, que es este, que es la verdad es que es bastante chulo. Y luego las pulseras, pues igual, están las de silicona, que son las Sport, las de tejido, hay distintos modelos, ¿no? Pero básicamente... que cuestan 5 sí, euros. las de AliExpress, que esas siempre triunfan. Pero básicamente, a nivel de diseño, estamos hablando exactamente del mismo reloj. El mismo reloj, tanto en lo que se refiere a dimensiones, a elementos. Tenemos la famosa coronita esta, la corona
áptica, que es que en este caso pues lo que hace es mover aquí la esferita. La corona áptica, el botón, tiene micrófono, tiene altavoz. En este caso es la versión que tiene GPS y LTE, es decir, conectividad celular, conectividad para móvil. Si tienes una tarjeta eSIM, la puedes vincular con el reloj y actuaría de una forma más independiente. Se pueden hacer llamadas, se pueden hacer una serie de cosas que, digamos, le da esa independencia del smartphone, ¿no? En ese sentido, básicamente tenemos las mismas características del Series 7, y es que con el Series 8 lo que ha hecho Apple es una actualización incremental, digamos. Ha puesto al día determinadas funciones, determinados sensores, y lo que ha hecho ha sido mejorar ese registro, pero no cambiando en sí mismo ningún detalle, ni el tamaño, ni el grosor, ha añadido únicamente pues, cambios en los acelerómetros, en el giroscopio, y ha añadido dos sensores de temperatura, ojo, cutánea. No estamos hablando de un termómetro, no te va a medir. Desgraciadamente estos días he tenido yo fiebre y no, os aseguro que no me ha medido la fiebre. Lo que hace es calcular una base en los primeros 5 días de uso, calcula una base y a partir de ahí hace un diferencial. Es capaz de detectar hasta 0,1 grados de variación. Estos sutiles cambios de temperatura son importantes, pues a la hora, sobre todo a la hora de la salud femenina, a la hora de vigilar el ciclo menstrual, a la hora de planificar el embarazo, por ejemplo. Esa temperatura basal es un parámetro importante a la hora de esta planificación para ver qué días son los más adecuados para concebir. Mira, pero más allá. Sí. Perdona que te corte, pero esto es muy interesante porque Huawei, por ejemplo, tiene en sus relojes tope de gama tiene termómetro y tú puedes ver la temperatura, o sea, en todo momento. Sin embargo, efectivamente, cuando estuve buscando información del sensor de temperatura, estaba buscándolo por la mesa y lo tengo puesto, del Galaxy Watch 5, leí que igual que en el de Apple se utiliza para el tema del ciclo menstrual, aquí Samsung lo utiliza para medir salud en el sueño, ¿vale? Y me parece raro que no te permitan, o sea, que existiendo el termómetro, entre comillas, no te permitan consultar el dato. Simplemente ese era el punto. O sea, me parece una aproximación muy distinta realmente al termómetro que tiene, al sensor de temperatura en la piel que tiene Huawei desde hace un par de generaciones, creo. Sí puedes consultar el dato de la temperatura. Lo que no puedes hacer es hacerte una medición a demanda. Es decir, tú no puedes. Creo que mismo, en el Apple. Vale. Lo mismo que puedes hacer, por ejemplo, una medición del ritmo cardíaco, de la saturación de oxígeno, que en el momento haces la medición y te dice en qué digamos, la puntuación o la valoración de ese parámetro, ¿no? En el caso de la temperatura no, lo mide, digamos, automáticamente. Luego te vas a la aplicación Salud, miras los detalles y sí que obtienes un histórico de ese diferencial. Insisto, no es una temperatura en sí mismo, o sea, no te dice, pues tal día tenías 39 de fiebre o tenías 37 grados, sino que aplica un diferencial, pues tenías un 0,9 grados más de lo normal, por ejemplo. Pero no te indica una temperatura en sí mismo. De hecho, durante esos días que he tenido un poco más de fiebre, no me lo ha detectado, porque no es un termómetro en sí mismo, sino que lo utiliza para eso. No me cabe duda de que esto es solamente el primer paso de Apple, que lo va a seguir incidiendo más en este apartado, y como tú dices, de momento lo utiliza básicamente para la salud femenina, pero también lo está utilizando para el sueño, para ver esas pequeñas alteraciones de la temperatura durante el sueño que pueden impedir un descanso pues reparador, ¿no? En este sentido, digamos, es solamente un primer paso, es un inicio, pero no es la función más destacada que yo remarcaría de este reloj. Sí que es verdad pues que se han mejorado más a nivel de software, es decir, aquí WatchOS 9 sí que se deja notar, sí que tiene más importancia el software quizá que el hardware en sí mismo, más los cambios de software. Eso hace que
digamos, se diluya un poco digamos, la presentación de un producto en sí. Un producto en sí es hardware. El software también va a llegar a los Watch Series 7, a los Watch Series 6. No es son las mismas funciones, al final es el mismo sistema operativo. Lo que pasa es que aquí pues va a llegar con pequeñas optimizaciones que sí que va a tener, pues digamos, más carácter de cambio, ¿no? Esa renovación. Tenemos, por ejemplo, la aplicación de entrenamiento se ha mejorado y permite pues configurar intervalos, permite configurar determinadas funciones que antes no se podían. Antes no se podía, insisto, en Apple, porque relojes de Fitbit lo llevan haciendo pues como 3 o 4 años y relojes más o menos avanzados lo podías hacer, pero en Apple no, y Apple ahora se ha puesto un poquito las pilas en ese sentido. La aplicación Brújula, por ejemplo, también te permite con un solo toque, digamos, dar atrás, hacer el camino de regreso a tu ruta. Pues bueno, esto los relojes de Huawei también lo permitían hace un par de generaciones, que le dabas a un botoncito y en base a tu ruta de ida te calculaba la ruta de vuelta también. Entonces, bueno, son pasos que a nivel de sistema operativo o de software, insisto, son aplicaciones que sí aprovechan todo ese hardware que ya tenía el Serie 7, también lo aprovechan, y lo que hace es darle un valor añadido, digamos, porque le aporta mayor utilidad. Y eso es lo que tenemos básicamente en el Series 8, sobre todo mejora en ese registro de datos, que lo que te hace es mejorar la segmentación, luego te vas a la aplicación salud y empiezas a indagar y empiezas a buscar datos y empiezas a segmentar. Por ejemplo, en la aplicación del sueño ahora te dice las fases, antes no te decía las fases de sueño, cuánto tiempo has estado en cada fase, y eso te permite pues entender mejor el ciclo del sueño, ¿no? Es un poco eso, indagar sobre esos datos que ya recogían, pero que ahora lo hacen de una forma más precisa y sobre todo eso, más segmentada, y te permite, digamos, extenderte y obtener más detalle. Con esto, pues le da mayor utilidad al reloj. Eso sí, no tenemos cambios de hardware en este sentido, porque el S8, que incluye el procesador S8 de doble núcleo, que incluye el Series 8, es básicamente un refrito de lo que encontrábamos en el Series 7. Es decir, prácticamente le han cambiado el nombre y han puesto Series 8 por acompañarle a la etiqueta, por así decirlo, porque es misma potencia, la interfaz se siente igual, se siente fluida y no tienes ningún tipo de problema. En el apartado pues, de las esferas, tenemos algunas esferas nuevas, tenemos una novedad que me parece llamativa. Por ejemplo, ya no te tienes que comprar la edición de Nike, la edición especial de Nike, para tener las esferas de Nike y acceder a las funciones especiales de Nike, ¿no? Ahora ya yo mismo tengo aquí una, aquí. Eso era curioso, ¿eh? Sí, es llamativo, porque la que tengo puesta es la de Nike, precisamente. Tiene sus efectos y sus cosas, pero bueno, no necesitas ya la edición especial de Nike para tener acceso a una aplicación, a una esfera. Me parece llamativo porque, viniendo de analizar pues, relojes como el que tú tienes en la muñeca, como el Galaxy Watch 5, yo analicé el 5 Pro, como los Huawei, como muchos otros, y ves los que tienen Wear OS, por ejemplo, que tienen ese abanico tan enorme de esferas, y llegas a Apple y a mí me ha parecido que sí, es verdad, hay variedad, pero no hay tanta variedad como tienes con los relojes Wear OS, ¿no? En ese sentido, pues me parece bastante llamativo y bastante limitante, porque sí es cierto que hay mucha variedad, pero bueno, yo agradecería en según qué puntos un cierto grado de personalización y un poco más esa limitación que sea un poco más abierta, ¿no? Que permita a terceros pues desarrollar esferas o diseños, etcétera. Entonces, al estar tan limitados, los diseños son muy digamos, escasos, ¿no? A ver, estamos hablando de Apple, ¿eh? Claro, Apple y personalización. Es lo que pasa. Sí que es cierto que ahora pues se han añadido nuevas esferas modulares que sí que permiten, digamos, configurarte más o menos los elementos que aparecen en pantalla, pero bueno, en ese aspecto podría mejorar. Luego tenemos el apartado de la autonomía. En el apartado de la autonomía
Sí que es cierto que el procesador y WatchOS 9 sí que ha optimizado un poquito mejor ese consumo de energía, pero tampoco nos volvamos locos. Tenemos los mismos valores que teníamos en el Serie 7, más o menos. Yo con un uso más o menos con notificaciones activas, con un par de actividades deportivas a la semana, con GPS, etcétera, pues he tenido una autonomía de 2 días completos, y en la mañana del siguiente, es decir, la mañana del tercer día, ya necesitaba una carga. Si haces un poquito más de ejercicio a la semana, si la monitorización pues es más intensiva, digamos, necesita más el uso de GPS, etcétera, pues sí que es posible que te quedes en un día y medio de uso, o incluso en un día. Todo eso depende del uso que le des y la configuración que tengas, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo la pantalla activa, es decir, la pantalla está apagada, pero como funciona también el gesto de levantar la muñeca y que se active, pues lo tengo con eso, simplemente no considero que no necesito que tenga la pantalla Always on Display que tiene ahora, pantalla siempre activa, siempre encendida, porque no la necesito, no la estoy mirando siempre. Entonces, cuando levanto, como funciona también ese movimiento, eso me permite ahorrar también energía. Si la quieres tener activa, obviamente eso penalizará en el consumo. La carga, pues tenemos un cargador, el cargador magnético, ya típico y tradicional de Apple. La verdad es que funciona muy bien, funciona francamente bien, y en 75 minutos tienes el 100% de la batería ya cargada, lo cual te permite, pues bueno, recuperar más o menos la actividad de una forma bastante rápida. En apenas 38 minutos creo que eran, tienes el 50%, lo cual es, pues bueno, con un uso medio es un día de uso, con 38 minutos. Me parece un balance bastante aceptable, el decir 2 días de uso y 38 para conseguir uno más. 38 minutos, perdón, para conseguir un día más. Me parece un compromiso bastante aceptable. ¿Recomendaría, si ya tienes un Series 7, comprarte un Series 8? Pues mira, no. Realmente el precio son 499, desde 499. La versión solamente con GPS y la versión con el acabado, con la caja en aluminio, son 499. Actualmente por 369, si no me equivoco, más o menos 369, tienes un Series 7 que realmente, salvo funciones, bueno, que tal vez espero que no uses nunca, como la detección de accidentes, que es la detección de choque de accidentes, que el reloj detecta un impacto con el coche, por ejemplo, y hace el aviso, lo mismo que teníamos un poco con el aviso de caídas del Serie 7, pues aquí lo tenemos además con el accidente. Si tienes un iPhone 14, esta función ya la tienes incluida también en el iPhone 14, por lo tanto estarías duplicando. No sé, son valoraciones que cada uno tiene que hacer, obviamente, pero si ya tienes un Serie 7 en la muñeca, no es un cambio tan drástico como para decir merece la pena el cambio. Obviamente, si ya entramos en un Series 5, por ejemplo, ahí sí que hay un cambio notable, ahí sí que hay un cambio destacable en tamaño, en dimensiones, en pantalla, en todo. Pero si ya vienes de un Series, incluso de un Series 6, estaría ahí, ya se notaría una cierta mejora, pero de un Series 7 en absoluto, porque los cambios son mínimos. Sí tiene un modo ahorro, por ejemplo, que está un poquito más optimizado, que pasa de 18 horas de uso a 36. En el caso del Series 7 no es un ahorro tan intenso, porque este ha sido optimizado específicamente para WatchOS 9. Pero bueno, son funciones mínimas que yo creo que no justifican esos 100 y pico euros que cuesta de más un Series 7 con respecto a un Series 8. Obviamente, si vas a saltarte un Series 5 o de un Series 6, entonces sí que puede merecerte la pena. Sí, al final es que es eso, es un cambio, jolines, es que conforme ibas hablando del reloj, este fin de semana sale el análisis del Samsung Watch 5 y básicamente es eso, es el 4 pero con cositas nuevas. El tema del sensor de temperatura para la medición del sueño, la batería creo que está más optimizada que la del año pasado, pero
detallitos. Luego el tema de que la pantalla es exactamente igual, el diseño es exactamente igual, pero uno tiene caja de aluminio y el 5 tiene ya la caja de Armor Aluminium, que tiene como un entrelazado interno para que sea más resistente. La pantalla pasa de ser Gorilla Glass DX Plus a ser de zafiro, que también es un pelín más resistente. O sea, son como detallitos, afinando, ¿sabes? Casi como si no fuera una nueva generación, como si fuera el Galaxy Watch 4S o el Apple Watch Series 7S. O sea, es que al final también hay que ver hasta qué punto se puede innovar año a año en relojes que son top. De una Mi Band a otra, que no son ni de lejos lo más avanzado, vemos que hay muy poquita evolución y es donde más margen hay para evolucionar. Pues en relojes que ya son lo más top del mercado, en el que el año pasado ya metieron lo más tocho, de un año a otro no hay salto suficiente. Pero es lo que tú dices, depende de cuál vengas. Sí, al final es eso, depende de la generación. Pero es un poco la sensación que se tiene con el 6. Del 6 al 7 sí que hubo un poco más de cambio de generación, porque pasábamos eso. Había un cambio de pantalla, había un cambio de tamaño, pero tampoco era un cambio excesivo. Se podía considerar también un 6S. En este caso, el 7 también, o sea, el Series 8 también podríamos considerar como un Series 7S, porque son incrementales, es decir, son mejoras sobre la base del modelo anterior. En este caso, pues bueno, pues como no ha habido un cambio de tamaño, no ha habido un cambio de pantalla, los marcos ya están bastante bien ajustados, el diseño continúa siendo perfectamente funcional, está muy bien, digamos, acabado. Por lo tanto, ¿qué cambios de diseño vas a aportar para mejorar esto? Se han centrado un poco pues, en lo importante que es en ampliar esas funciones de detección, esos registros y sobre todo el componente de software, el componente que hay detrás de todos esos registros. Si luego recoges muchos datos pero no sabes lo que hacer con ellos o no los muestras, es como si no lo hubiera recogido. Y es un poco el planteamiento que tiene Apple con este Series 8. Sí, totalmente. Y de una generación... Es que cambia un poquito también de lo que te voy a hablar ahora. El Pixel 7 Pro. Me parece un telefonazo. Pero no hay mucho salto. No hay salto. No hay mucho cambio respecto a la generación anterior. Pero además, teniendo en cuenta que a nosotros el Pixel 6 y el 6 Pro nos llegó en marzo de este año, nos llevó como 4 o 5 meses después que el lanzamiento en Estados Unidos. Como que me parece que esta nueva generación, que realmente sale cuando toca, un año después del lanzamiento del original, como que nos llega muy pronto, ¿sabes? Como que en mi mente hace nada estábamos analizando los Pixel 6. Y realmente, bueno, el Pixel 6a se analizó hace un par de meses. Y me parece un móvil muy curioso para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, entre comillas, es que prácticamente no cambia respecto a la generación anterior, más allá, sobre todo, de las cámaras. Hay otras cositas aquí y allí, pero las cámaras es el principal cambio. El telefoto, básicamente. Y para lo bueno, en el sentido de... Ya no sé si Google esto lo ha pensado así o no, pero es como... Es el mismo teléfono, vamos a mantener el precio. No han hecho la de Apple con el iPhone 14, ¿vale? O sea, el Pixel 6 Pro costaba 900 pavos, este cuesta 900 pavos. Y creo que está un poco más refinado. En diseño me parece igual. Yo el Pixel 6 Pro lo tuve solo un día o así en la mano, porque realmente, y es de un amigo, quien lo analizaste en Computer fuiste tú. Yo analicé el Pixel 6 normal y me parece la misma sensación en la mano que con el Pixel 6 Pro. Pero luego tienes, por ejemplo, detalles como que el marco de aluminio ahora ya no rompe con la cámara, porque este módulo de la cámara, con la isla dinámica, aquí en la cámara, el telefoto y demás, es de aluminio y fluye hacia los marcos, es decir, no ves una separación entre el módulo de cámara y los marcos. Es como si el marco, sí, bueno, pues quisiera... No es una franja tan marcada. Efectivamente, como era el año pasado... Una franja negra allí. Claro. Sí. La trasera sigue siendo de cristal, es Gorilla Glass Victus tanto por delante como por detrás. La pantalla del modelo Pro sigue siendo curvada, es QHD+,
tiene refresco hasta 120 Hz, es un panel OLED AMOLED LTPO, se ve súper bien, se siente súper bien, responde muy bien a los gestos. El sensor de huellas es óptico, que habría preferido que fuera ultrasónico, pero está ubicado bastante guay. Esto los Pixel lo han hecho bien, está ubicado en una parte bastante centrada. Es rápido, no me parece nada reseñable, es rápido y ya está, funciona. Lo que me parece curioso es que tenemos desbloqueo facial. Pero es el desbloqueo facial y Google lo vendió como una gran novedad en su conferencia. Y es como, troncos, es el desbloqueo facial que tenemos en Android desde hace un huevo de años. Porque no es algo como Face ID o el sistema 3D que empezó a meter Huawei en algunos de sus teléfonos. Es la foto 2D software. y chimpún. O sea, funciona tan bien como en cualquier otro móvil que tenga este sistema. Y evidentemente te sirve para desbloquear el teléfono. No puedes validar un pago, por ejemplo, ¿vale? Con esto. No es como Face ID del iPhone, que tú pagas con tu tarjeta y te pide la cámara o el código. O sea, la cámara no, el Face ID. Y bueno, pues bien, funciona. Pero sinceramente, entre tener el sistema de desbloqueo facial por foto o tener el óptico, pues yo siempre me voy al óptico, ¿vale? Y me gusta mucho el teléfono. A nivel de diseño me gusta un montón. Es cierto que incluso en el blanco se quedan un pelín marcadas las huellas. No tanto como en otros colores, como por ejemplo el color negro tiene que ser horrible para esto, porque encima es un negro piano, de estos que con mirarlo ya se queda marcado. Y creo que a nivel de diseño, Google es de las que mejor, o sea, de los que más bonitos hacen los teléfonos, los dispositivos en general. Luego puedes criticar cosas en plan, joder, pues aquí las cámaras separadas, no sé qué, pues el Pixel Watch tiene unos marcos que ni te cuento. Pero a nivel estético me parece súper, súper bonito. Algo que me ha costado es que todos los móviles tienen el botón de volumen arriba y el botón de bloqueo abajo. Google los tiene al revés. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero el primer día cuesta. Y luego, si lo pulsas muy en la parte de abajo, justo del botón, no responde bien. Al menos en mi unidad. Tienes que pulsarlo completamente. No puedes darle simplemente un toque en la parte de abajo de ese botón. Hay como algo de holgura. Eso no me ha gustado mucho. Es un detalle muy tontito, ¿vale? Ya digo que el diseño me encanta, la pantalla me encanta. ¿Qué no me encanta? El Tensor. El Tensor 1 ya no me gustó, porque Google vendió mucho eso de para calcular el procesado de las fotos, para no sé qué tal, y realmente tú hacías una foto, te metías en la galería y salía un circulito en la parte de abajo, haciendo el procesado. O sea, cualquier otro móvil con procesadores menos potentes te lo calcula antes. Y no son móviles diseñados específicamente para tu teléfono con tu software y demás, como es este Tensor, que realmente es un Exynos y no de los más tochos. Aquí tenemos la segunda generación, que no cambia nada. De hecho, en los benchmarks están, te dejamos el enlace al análisis, también al análisis del Apple Watch en la descripción. Los benchmarks son exactamente iguales. A nivel de CPU es lo mismo, a nivel de GPU es un pelín más potente el Tensor G2. Pero también ha habido como bastante revuelo, porque en un principio se daba por supuesto que este chip iba a estar fabricado en 4 nanómetros, en un procesor nuevo, pero Google creo que fue no sé si fue a Android Authority o a 9to95, no sé cómo se llama el medio este. Pero creo que les confirmó que era... Sí, que creo que les confirmó eso, que estaba fabricado en 5 nanómetros al final. O sea, es el Tensor 1... con un pelín más de frecuencia en dos de los núcleos de CPU y con una GPU algo más potente. Funciona bien. A nivel de rendimiento en el día a día me parece un teléfono uno de los que mejor van. O sea, al final tenemos una experiencia de Google pixelizada, que no es el Google más puro, es al contrario. Creo que es más puro lo de Motorola que lo que meten los Pixel. Pero es que va muy bien. O sea, es una locura lo bien que va este teléfono. No he tenido ningún bug. Igual que con el 6 enseguida, la primera semana empecé a notar bugs. Con este no he tenido ningún problema. Veremos cómo sigue. Porque lo seguiré utilizando un par de semanas más hasta que nos lo quiten y demás. Si noto algo, pues seguramente haré algún contenido o actualizaré el análisis o algo así. Pero va muy bien. El software va muy bien. No te puedo contar mucho más del Tensor. No vas a poder jugar a Genshin Impact en Ultra, porque no da. Y tampoco a Diablo Immortal en alta resolución a 120 FPS, porque tampoco da. Pero eso es más culpa de
pues eso, de la GPU que de otra cosa. ¿Dirías que el rendimiento del Tensor G2 iría más cercano a los Snapdragon 800 que a los 8 Gen 1? Bueno, vamos, de aquí a Lima. O sea, no hay es un paso atrás, digamos, una generación atrás con respecto a los Snapdragon. O dos. O dos. Es un 888. También te digo, ¿qué prefiero? ¿Un Snapdragon 8 Gen 1 que sí, que puede con todo, pero se calienta en cuanto lo desbloqueas? ¿O este? Pues prefiero este. Con el 8 Gen 1, con el 8 Plus Gen 1 ya cambia la cosa, pero el 8 Gen 1 era horroroso. ¿Y qué permite este Tensor? Supuestamente, por ejemplo, el tema de cámaras, el modo cine. Tenemos un modo cine que no me gusta. Es peor que el modo cine que teníamos el año pasado en el iPhone 13. Creo que hace bien el desenfoque, pero alrededor del sujeto está ese halo no difuminado, sino perfectamente artificial, enfocado del fondo, que es como los primeros modos retrato o los modos retrato de algunos móviles de gama media, que de repente o le pegan un bocado a la gafa o cogen un poquito más, que no sabes por qué lo ha cogido alrededor de tu cara y se queda un rectangulito ahí, una forma ahí súper enfocada que no debería estar. Pues eso está haciendo este modo de retrato. La diferencia es que en foto a lo mejor pasa desapercibido, pero en vídeo, como es algo que se está moviendo a tu alrededor, no queda bonito. No me gusta nada el modo cine del Pixel. Pero grabamos en 4K 60 con todas las cámaras. Creo que el año pasado no era así. Y tenemos un vídeo que ha dado un salto, pero bastante tocho respecto a la generación anterior. Ni de lejos es el iPhone 14, ni el iPhone 14 Pro. Pero, jolines, es mucho mejor que lo que teníamos, que el modo vídeo que teníamos el año pasado. Y luego las cámaras, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, me parece uno de los mejores teléfonos para hacer fotografías. El sensor principal sigue siendo el mismo, el gran angular sigue siendo el mismo. Y es que se defienden ambos en cualquier situación. Si acercamos mucho a un objeto, tenemos un modo macro, exactamente igual que los iPhone 13 Pro y 14 Pro, que funciona bien, no es nada espectacular, pero funciona bien. Y luego pasamos de un por 4 a un por 5 en el telefoto. Esto es interesante porque Google ha jugado aquí muy bien las cartas. Igual que Apple tiene en el 14 Pro un por 2 digital, que lo que hace es coge la parte central del sensor de 48 megapíxeles principal y te hace un recorte al 100% y básicamente es pues como si fuera un zoom óptico. Funciona súper bien. Ahí tenéis el análisis y funciona muy guay ese modo. Aquí tenemos un por 5 óptico, que creo que tiene nitidez, pero el sensor telefoto tiene 48 megapíxeles y podemos llegar a un por 10 digital, pero el por 10 lo que es el recorte otra vez sería como un por 2 del por 5, es decir, un por 10. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Sí, es como un recorte de la parte central. Claro, es el 48 megapíxeles, le haces el recorte a la zona central del sensor, que es donde está toda la nitidez, donde es más precisa la captación de luz. Y lo que hace es aumentarte, es conseguir ese 10, claro, el doble. Que sí que es digital en el sentido de que no es óptico, no es un sensor de 48 megapíxeles captando a través de una lente de 5 aumentos o de 10 aumentos, pero al final es una imagen real, porque es un recorte no es lo mismo que si haces la ampliación de un que ya sí que pierdes más calidad. Pero es que he hecho la prueba y es mejor hacer un por 10 en el propio teléfono que hacer un por 5, capturar un por 5 y luego recortar en el PC. Porque para empezar, con el por 5, o sea, si tú lo haces en el PC, no vas a tener el procesado extra que Google le mete a la foto por 10 en el propio teléfono. Es una función que creo que se llama Super Res Zoom. Super Res, sí, Super Res Zoom. Y joder, es un 10 por muy apañado. Y aquí al final lo que tenemos es una aproximación en ese sentido muy Apple, porque son dos sensores de muchísimos megapíxeles. El principal es 50 megapíxeles, que también te permite hacer un por 2 digital, y el 48 megapíxeles del telefoto te permite hacer ese por 2. O sea, tienes realmente
5 cámaras, entre muchas comillas, ¿vale? 5 cámaras. Tienes el gran angular, el por 1, el por 2 digital, el por 5 óptico y el por 10 digital. Y entre medias, algo que es muy curioso, tú puedes hacer un zoom gradual, haciendo el pinch con los dedos. Google va interpolando imágenes digitales para que te dé la sensación de que tienes un rango de zoom óptico, por así decirlo, como tiene el Xperia. No funciona ni de lejos, también como en el Xperia. También es cierto que el Xperia era bastante poco nítido en su telefoto, pero en vídeo puedes hacer un zoom que está ahí entre digital y óptico, que es interesante. O sea, Google al final... Como híbrido. Google hace software y en cosas así se nota y lo hacen muy bien. Sí, la función Super Res ya la tuvo en los primeros... no sé si fueron los primeros Pixel Que te hacían un por 2 4 o Pixel 3, que te hacían, solamente tenía una cámara y con esa cámara te lo hacía todo. Y utilizaba precisamente esta tecnología de recorte, de inteligencia artificial, etcétera, para conseguirte un por 2. Entonces, no es la primera vez que lo aplican. Era un por 2 que funcionaba muy bien con un sensor de 12 megapíxeles. Aquí tenemos 50 y 48. Que al final los megapíxeles es lo que digo siempre cuando hablo de megapíxeles, que no lo son todo. Tú tienes un artículo buenísimo en la web hablando de los megapíxeles, pero para ciertas cosas, joder, pues los megapíxeles están ahí para algo. Sí, porque es la base, al final claro. Es la base de captación de luz. Entonces tienes que partir de un buen sensor, tienes que partir de unos fotositos de buen tamaño, que capten bien la luz, que sea de calidad, para luego hacer una imagen de calidad. Pero aquí lo importante es eso, no es todo la cantidad de megapíxeles que tenga ese sensor, sino cómo son de grandes, cómo son qué calidad tienen, la capacidad de captación de luz, que al final es lo que importa. Sí. Entonces, al final, pues eso, es un teléfono que creo que es muy recomendable al precio que tiene, porque está 200 euros más baratos que el resto de gama premium. El resto de gama premium ya empieza en esos 1100 más o menos. Y es recomendable. Y realmente espero que sea un móvil... Creo que este móvil no va a triunfar. Creo que el que va a triunfar es el 7. Porque es curioso que diga esto, pero me ha encantado el 7 Pro. Creo que es un móvil que podría tener de principal perfectamente todo el año, tanto por la experiencia de cámaras como por la experiencia de software y la pantalla sobre todo. Por cierto, el sonido no me gusta nada. El sonido tiene estéreo, pero el inferior es muchísimo más potente que el superior. Y se nota muchísimo, se nota mogollón. Pero, jolín, por 900 euros me parece muy buen teléfono. El problema, que por 200 euros menos el 7 es súper apetecible. Y encima se venden en Amazon en esta generación, creo, igual que en la anterior. Así que eso también abre la puerta a ofertas. Son más accesibles, claro. Y creo que el 7 es el que puede pegar el pelotazo. A ver si realmente pega el pelotazo, porque, jolín, no conozco a nadie que se haya comprado un Pixel, aparte de gente, yo qué sé, de gafas y demás, pero al final trabajamos en lo mismo y queremos el teléfono por lo que lo queremos. Pero gente de calle yo no conozco a nadie que tenga un Pixel. Sí, porque no son muy populares. La gente normalmente va a lo conocido, ¿no? Y a lo que ves en MediaMarkt, a un Samsung, a un Corte Xiaomi. Inglés. Claro, efectivamente, a lo que le ofrece un poco la compañía. Y Google no está en esa batalla tampoco. Está en un segmento un poco más geek, un poco más tecnológico, un poco más de gente que sabe lo que está buscando. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que Google tiene un teléfono. Para empezar. Sí, que yo sí. he tenido, cuando estaba probando el 6 Pro, por ejemplo, con quien me encontraba, ¿y qué teléfono es? Pues mira, es de Google. Ya sí, pero ¿quién lo fabrica? No, lo fabrica Claro, Google. que asocian Google a Android. Claro. Ya digo, es normal. Pero, jolines, espero que la cosa cambie porque realmente son muy buenos teléfonos. Entre algunos de mis favoritos de toda la historia son teléfonos o hechos por Google, rollo los Pixel, o medio, rollo los Nexus, o el HTC Hero, creo que era, que fue uno de los primeros con Android así más top y demás. O sea, jolines, hacen muy bien las cosas. En diseño creo que este año han llegado a un punto en el que dices, jolines, muy bien. Y en software, pues ya digo, tanto en el sistema como a la hora de hacer ciertas cositas en la fotografía computacional, se nota que es una compañía de software. Y, jolín, va muy bien.
Pero ya digo, creo que el más recomendable es el 7. Sin haber probado el 7 todavía, espero que lo podamos probar pronto. Y es raro porque hoy tenía para hablar tanto de ese como del Huawei. Que al final hemos elegido hablar del Pixel y habrían sido dos análisis totalmente distintos. Sobre todo a nivel de software, porque vaya pesadilla. El Huawei, qué difícil es analizar un Huawei a día de hoy fuera de China. Pero bueno, que nada, ya hemos terminado este capítulo del podcast. Rubén, tío, muchísimas gracias, porque de hecho estaba notando que al final del análisis del Apple Watch te estabas quedando ya sin voz. Se me acaban las pilas. Sí. Necesito una recarga. Sí, pues mira, son las 12 del viernes, así que ya queda poco, esperemos. Pues tío, lo dicho, muchísimas gracias. Y a todos los que nos estáis escuchando o viendo, pues ya sabéis que tenemos el podcast en YouTube. También están en todas las plataformas de podcasting, si nos queréis poner ahí mientras hacéis deporte o en el coche o donde os apetezca. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego.